Evangelio es igual a Jesucristo bajando a este mundo y volviéndose como uno de nosotros, un ser humano en un estado corrupto, que se hiere, que se puede enfermar, que si no se mantiene produce sudor excesivo, malos olores. Jesucristo se hizo como uno de nosotros para vivir una existencia humana en un estado corrupto pero sin pecar, para que nosotros seamos sustituidos en la existencia sin pecado de Jesucristo, para que seres humanos en una existencia pecadora, toda la humanidad, sean sustituidos en una existencia humana, en un estado corrupto pero sin pecado. Ese es el milagro más grande que existe, la salvación del alma. Ese es el Evangelio, que Jesucristo logra la salvación absoluta de toda la humanidad, viviendo una existencia humana sin pecado. Entonces, Jesucristo, al vivir una existencia humana en un estado corrupto sin pecado, logra cumplir la ley. Porque la ley demanda, cúmpleme, no peques. Entonces Jesucristo lo logra. ¿Cómo Jesucristo nos saca de la condena de la ley en la que caímos todos por pecar? Dando su alma. Él muere por nuestros pecados. Jesucristo muere y Dios le carga, su Padre le carga todos los pecados de la humanidad. Todos. ¿Cómo nos sacaron de ahí? ¿Cómo fue la victoria? Jesucristo era inocente. Jesucristo no pecó. Él no debía pecado. Entonces Jesucristo es la ofrenda perfecta para destruir al pecado, porque Jesucristo fue perfecto y no pecó. Así que al cargarle los pecados, todos esos pecados no están condenando ahí a un verdadero culpable. Pero Dios le carga la culpa y de esa forma dice la palabra que Él mata al pecado en su carne. Lo eliminó, lo venció. Por eso la palabra dice que la salvación es un obsequio, porque Jesucristo logró la victoria total al vencer al pecado. Lo que demanda Dios para justificar a un ser humano es que la existencia sin pecado de Jesucristo se implante en la existencia de pecado de un ser humano, para que la existencia de pecado de ese ser humano ya no importe. Porque el ser humano, al creer en Jesucristo de verdad, se le implanta la existencia sin pecado de Jesucristo, y ese ser humano, yo y tú, vamos a pecar hasta el último día de nuestra vida. Pero como la existencia sin pecado de Jesucristo ya está implantada en nosotros, como el Espíritu Santo ya está ahí, ese es el recibo de que la existencia sin pecado ya está implantada en nosotros, ya no existe condenación más para nuestra existencia de pecado, que sigue en una línea de tiempo continua cometiendo pecados. Aun cuando al creer de verdad ya se nos implanta la conciencia de buscar el bien, apartarnos del mal, no estar pecando, buscar santidad, como dicen. Aún así, la inmundicia de nuestra carne no es quitada. Y cuando dice la palabra en 1 de Pedro 3:21 que la inmundicia de nuestra carne no es quitada, aún salvándonos Jesucristo, quiere decir que vamos a pecar hasta el último día de nuestra vida. Asimismo, Romanos 7 dice que todos los seres humanos tenemos una ley corrupta en nuestra carne que nos arrastra a cometer pecados sí o sí. Esto lo dijo Pablo y lo dijo fuerte. El religioso cristiano que todavía no está salvado no logra entender estas cosas aunque las lea, porque solo se queda en: sin santidad nadie verá al Señor, si me amáis guardad mis mandamientos, el que persevere hasta el fin este será salvo. Pero no comprenden esas cosas. No comprenden que eso no tiene que ver nada con la salvación del alma. La salvación del alma la logra Jesucristo. Lo que dice la Biblia ahí: si me amáis guardad mis mandamientos, es el llamado de un padre allá a los hijos, que ya son hijos, a que la voluntad perfecta del Señor para nuestra vida es que nos apartemos del mal. Pero no tiene que ver nada que mantener la salvación apartándote del mal, porque eso no se puede, eso no existe. Ya que la salvación se logra por una existencia sin pecado. Porque la paz con Dios es que no existe el pecado.
Por lo tanto, el ser humano que va a seguir pecando hasta el último día de su vida después de ser salvado por Jesucristo no puede mantener la paz, porque un solo pecado se la quitaría. Eso es lo que no entiende el gran mundo cristiano, que en su mayoría no son salvos. No son salvos. Y estamos en el fin de los tiempos, a vísperas del arrebatamiento, porque eso es lo que falta. Ya esto ya no da para más. Entonces, eso es el Evangelio, la existencia sin pecado de Jesucristo para sustituir la existencia pecaminosa de todos los seres humanos. Pero esto se adquiere al creer que la existencia de Jesucristo fue sin pecado y que por lo tanto Él me sustituyó a mí y mi existencia sin pecado quedó anulada porque ahora tengo la de Jesucristo. Perdón, mi existencia con pecado, dije sin pecado ahora, mi existencia de pecado ya no importa más, porque ahora tengo la de sin pecado de Cristo en mí, porque creo en Cristo de una forma por fuera de razón y lógica, sabiendo que aunque yo sigo pecando, aunque yo sigo transgrediendo la ley, fallando, porque estoy corrupto, Romanos 7, estoy corrupto, y si digo que no tengo pecado, miento, 1 de Juan 1:8, aún así ya tengo la santidad de Jesucristo sellada en mí, el Espíritu Santo, por la fe. Por eso en 2 de Timoteo 1:9 dice que Él nos llama a un estado santo no por nuestras propias obras de justicia, sino por el mérito de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Ahí está. Mi estado santo permanente no es por buscar santidad yo, es porque el Espíritu Santo está sellado en mí. Y por eso soy digno de ir al cielo. Y es justo que si viene un juicio, yo salga de acá, como todo salvado verdadero. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se puede quedar en un juicio. Y yo soy Jesucristo en el aspecto de que yo soy parte de su cuerpo. Dice la palabra que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Y Jesucristo no tiene que ser disciplinado ni pasar por prueba. La gente que va a pasar por prueba y que va a perseverar hasta el fin para lograr la salvación es gente que no creyó esto en la gracia. Y ahora Dios les deja una última oportunidad por sus propios méritos porque ya no hay de otra. En esta cuenta yo te explico el Evangelio puro de salvación en cada video. Estamos en el fin de los tiempos. No juegues con esto, ponte las pilas. Esto es tu oportunidad para que entres por la puerta estrecha. Si tienes un corazón correcto para con Dios, Él no desprecia un corazón correcto, porque Él necesita un corazón abierto y humilde. Por eso dice, si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué muchas personas no van a lograr la salvación ni aun oyendo el Evangelio? Porque endurecen su corazón. Cristo viene. Bendiciones.